Que tuvieron la oportunidad de estar en los gobiernos del 2018 han ido creciendo, han ido madurando y creo que ya son cuadros emanados del movimiento que ya tienen todas las posibilidades de encabezar un gobierno. Es un elector, yo lo he dicho repetidamente, es un elector muy sofisticado. ¿A qué me refiero que es muy sofisticado? Tiene mucha información y utiliza la información para tomar decisiones. Porque no había perdido en el 18, recordarás que Eduardo Rivera perdió en el 18. Entonces vuelven a votar por una oposición distinta a la que gobierna. Hay dos temas que le duelen mucho a los poblanos, que es el tema de los baches, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el segundo capítulo de Encuentros por la Transformación Juvenil con el regidor Leobardo. Y vamos el día de hoy a hablar sobre los retos emanados del gobierno de la Cuarta Transformación y el rumbo que va a ir encaminando en estos gobiernos municipales rumbo al 2017. Leobardo, mucho gusto. No, Iván, muchas gracias por la invitación y con el placer de platicar y, como bien dices, comentarles los retos que tiene el movimiento rumbo al 2027. Pues Morena inicia queriendo trabajar un proyecto de nación desde lo nacional, pero ¿qué se ha implementado desde lo mismo local? ¿Cuál es la modificación o cuáles son los retos que se incluyen en este gobierno? Mira, yo creo que el principal reto que tienen los gobiernos locales es justamente traducir esta visión nacional centrada en gobiernos humanistas, ¿no? Creo que esa es la primera característica de los gobiernos, el gobierno nacional, y que tendríamos que estar replicando en los gobiernos locales. Y el segundo, los valores del movimiento, que son muy claros en cuanto al ejercicio del gobierno, ¿no? Incluso en estos días que ha estado muy vigente y muy en la agenda pública el tema de la austeridad republicana en los gobiernos, creo que es algo que no podemos perder como movimiento y que los gobiernos locales tienen que cuidar mucho. Los gobiernos que hoy están instalados son los que ganaron en la elección de 2024 y, a diferencia de lo que se pensaba, que después de un primer ejercicio de gobierno de 6 años iba a venir un desgaste natural que siempre tienen los gobiernos, y que íbamos a perder algunas posiciones, en realidad Morena se consolidó, Morena se consolidó con más gobiernos municipales, estatales, y bueno, pues los gobiernos que ahora están ejerciendo también tienen una característica muy importante que hay que resaltar. Ya es la segunda generación de gobiernos emanados de Morena, ¿no? Los primeros gobiernos tuvieron muchos perfiles también que venían de la lucha social, del movimiento antes de que fuera partido, y la curva de aprendizaje fue muy intensa para muchos de ellos y de ellas. Y en esta segunda generación sí nos encontramos con perfiles que vienen incluso de otros partidos, ¿no? Y es ahí donde quiero poner el segundo reto. La gente que nace con Morena entiende, interioriza muy bien los valores, Iván. El principio de austeridad republicana que tiene que ver con gobiernos modestos, con gobiernos prudentes en el ejercicio público, y los conceptos que Andrés Manuel López Obrador traza en la creación del movimiento. La gente que viene de ahí lo entiende muy bien, ¿no? Lo interioriza muy bien y no le cuesta trabajo ejercerlo en el gobierno. Pero gente que se ha incorporado, que viene de otras fuerzas políticas, creo que el reto va a estar en que también interioricen esos valores. Yo soy de los que piensa que si la gente ya tomó la decisión de estar en Morena, debe hacer el esfuerzo contundente de profesar los valores y los principios del movimiento en el ejercicio público. Hay un tema muy interesante. Se comenta, cuando recién entra Morena, hay una inexperiencia administrativa pública muy grande por parte de los nuevos integrantes de Morena, ¿no? Sí. De la base pura. Y ahorita mismo ya usted considera que ya está la experiencia suficiente, porque incluso el gobierno de Claudia sí llegaba a decir que pues no ganábamos elecciones. La gente pura de Morena no dice que no ganaba elecciones. ¿Consideran que en esos momentos ya se puede ganar elecciones y ya hay la capacidad? Yo creo que algunos perfiles que tuvieron la oportunidad de estar en los gobiernos del 2018 han ido creciendo, han ido madurando y creo que ya son cuadros emanados del movimiento que ya tienen todas las posibilidades de encabezar un gobierno. El problema es que no fueron los suficientes cuadros. Creo que lo que seguimos adoleciendo en el partido es de cuadros administrativos y tenemos que estar recurriendo todavía a perfiles, insisto, de otros gobiernos que les cuesta en algunos momentos tener estos valores perfectamente identificados. Yo creo que ahora, bueno, además ahora es más complicado, Iván, determinar, digo, hace 6, 7 años era muy sencillo saber quiénes habían emanado de la causa, ¿no? de la lucha del trabajo en la calle,
y quienes se estaban incorporando por alguna otra circunstancia, hoy es más difícil, ¿no? Porque la generación que fundó Morena, pues también es una generación que ya está en otra etapa de su vida, ¿no? Que ya también algunos tomaron la decisión de dar la lucha, pero en otro espacio, no necesariamente en el servicio público, y creo que tenemos también un gran reto ahí, y justamente como se llama el medio el científico político, tiene que ver con esta concepción weberiana de quien hace gobierno debe tener características científicas y tiene que tener características políticas. Y creo que muchos de los perfiles que venimos del movimiento tenemos mucho más peso político que científico, administrativo. Tenemos que buscar seguir capacitando, pero también sabes que, Iván, muchos perfiles que hoy están ocupando espacios públicos en todo el país, yo me refiero a todo el país en todos los niveles, sobre todo en los gobiernos locales, están adoleciendo de algo que es bien importante, que es la capacitación técnica académica, ¿no? Cada vez nos encontramos con mayores casos de gente que ocupa espacios de primer nivel que no tiene licenciatura. Y yo creo que las bases del movimiento tendría que exigir que cuando menos la gente que ocupe los espacios que vienen para un gobierno de Morena sean los perfiles mejor calificados. Creo que es cada vez más difícil diferenciar entre fundadores, entre gente que se sumó desde el 17, que sumó en el 18, que sumó en el 21, la gente que sumó en el 24, la línea es prácticamente inexistente. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es exigir que quienes ocupan los espacios cumplan esas dos características. En lo político, que se reconozcan con los principios y valores de Morena, y en lo científico, que sean perfiles altamente capacitados. Que no podemos permitirnos nosotros, yo entiendo también muy bien, en algún momento el propio Andrés Manuel dijo, ¿no? que para hacer función pública bastaba con 90% lealtad, 10% capacidad. Yo creo que también la historia, con todos los logros del gobierno del presidente López Obrador, que son extraordinarios, históricos, también la historia nos está dejando algunas lecciones y tenemos que ser muy cuidadosos con la parte técnica. El municipio de Puebla tiene una condición interesante. Por un lado, en el 2018 arrasa Morena en el municipio de Puebla y después se pierde y llega el PAN. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? El municipio de Puebla, Iván, el votante, el elector de poblano, de la capital, es un elector, yo lo he dicho repetidamente, es un elector muy sofisticado. ¿A qué me refiero que es muy sofisticado? Tiene mucha información y utiliza la información para tomar decisiones. Cada vez es más complicado que en la capital se hagan estas operaciones políticas, ¿no? Quien venga y diga yo soy un liderazgo, traigo 10,000 personas, está mintiendo, ¿no? Porque hoy la conciencia de los poblanos es en lo individual. Efectivamente, en el 2018 se tiene un resultado importantísimo, creo que derivado de lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Que fue la primera gran ola de Morena en el 18. Gana Claudia Rivera la presidencia municipal, y bueno, pues con muchas circunstancias también adversas el primer gobierno de Morena en Puebla, la pandemia, ¿no? Prácticamente la mitad del gobierno de esa administración se fue en contener los efectos de la pandemia, el conflicto político que había entre la expresidenta y el gobernador Barbosa, la propia lucha interna del partido, y bueno, también pues los resultados que en algunos casos pudieron ser cuestionables. Entonces, ante esta situación, lo que hace el votante poblano es califica al gobierno. O sea, el votante de Puebla ya sabe que en la elección, ya sea intermedia o que coincida con otras elecciones como la federal, lo utiliza como una especie de referéndum, ¿no? Si el gobierno lo hizo bien, vuelve a depositar la confianza en el partido que gobierna. Para ese momento recordarás que fue la primera elección que hubo reelección para alcaldes. Entonces obliga más a que el perfil que compita, si es que se busca reelegir por el mismo partido, en este caso Morena, pues venga con resultados extraordinarios, porque si no arrastras al partido, que fue realmente lo que sucedió en el 21. ¿No? En el 21, estas circunstancias adversas para hacer gobierno para Claudia Rivera, pues lo que significó es que había una identificación muy clara entre su ejercicio de gobierno con el partido. Y entonces el votante poblano, como una forma de evaluación, termina votando
por quien había perdido en el 18. Recordarás que Eduardo Rivera perdió en el 18 frente a Claudia Rivera. Entonces vuelven a votar por una oposición distinta a la que gobierna, y en el 24 sucede algo similar. O sea, en el 24 el resultado de Puebla fue de una diferencia abismal, ¿no? El PAN en Puebla tiene un voto duro de alrededor de 300,000 votos, no, perdón, 190,000, 200,000 votos de voto duro, digamos, históricamente es lo menos que obtiene el PAN, y de ahí para arriba, ¿no? Y no habíamos tenido una elección en la que un candidato a presidente municipal tuviera 500,000 de votos, como fue el caso en este momento del alcalde José Chedraui, Pepe Chedraui, que tuvo poco más de 500,000 de votos, que es la suma de la ola nacional, que fue brutal, la ola de respaldo al movimiento, pero también el voto de castigo, o del voto de evaluación que hace el poblano, ¿no? Es también impresionante. Las zonas, las que se han considerado tradicionalmente panistas, ¿no? Que hay como zonas en la ciudad muy identificadas, que tienen un voto pro-panista, en esta ocasión decidieron volver a sancionar al gobierno emanado del PAN y volver a votar por Morena. Por eso la distancia fue altísima. O sea, la ola del movimiento. Teníamos un perfil con características ciudadanas como candidato. Y si a esto le sumas un voto de evaluación por parte de los poblanos al gobierno, pues el resultado es el que tenemos. Pero es eso, Iván. Tenemos un votante muy, digo yo, muy sofisticado, muy informado, muy duro. No es fácil. El votante de la capital no es nada sencillo. Veíamos ahora, bueno, nos dice que el votante es sofisticado y ahora se volverá a reelegir Morena. ¿Cree que pueda volver? Y yo creo que también dependerá de las circunstancias. Está por cumplirse el primer año de gobierno de los actuales gobernantes, valga la redundancia. Entonces, creo que la primera evaluación que se hará justamente será en octubre con el primer año de ejercicio. Veamos cómo le va a los gobiernos en su segundo año, que es cuando se consolida la opinión. Yo pienso que si para el próximo año se resuelven varios temas que están ahí en la agenda de los ciudadanos, que generan alguna molestia, que consideran que el resultado no ha sido lo veloz que se pudiera esperar, ¿no? Me refiero concretamente al tema. Hay dos temas que le duelen mucho a los poblanos, o a todos los ciudadanos, que es el tema de los baches, ¿no? Que eso es un problema heredado y acumulado, porque es un problema que lo que estamos viendo hoy como la crisis de los baches es que el último año del gobierno de Adán Domínguez no se bacheó. Entonces, el tema del mantenimiento de la ciudad es un tema que si tú no lo atiendes, se va deteriorando con el paso del tiempo y se va acumulando. O sea, los baches no es que si tú dejas de atender el mantenimiento a la carpeta asfáltica, no es que te espera. O sea, la temporada de lluvias del año pasado, 2024, no se atendió, no se bacheó. Entonces, viene el deterioro de la temporada de lluvias, y se acumula con el deterioro que se empieza a generar a partir de octubre, noviembre, diciembre de 2024 y principios de 2025. Entonces, es un tema que en la acumulación genera mucha polémica al interior de la ciudad, pero bueno, se está haciendo un esfuerzo importante por atenderlo, por darle solución. Y el segundo gran tema, que eso nos compete a todos desde el nivel nacional, estatal y municipal, pero además creo que es un asunto que está muy complejo, no solamente en México. Hace un rato comentábamos, hay casos de extrema violencia a nivel internacional. Entonces, vivimos tiempos muy violentos en todo el mundo. México no puede sustraerse de esta realidad. Y bueno, pues es el tema de la seguridad, ¿no? Creo que en la medida que estos dos temas logren equilibrarse, yo tengo mucha confianza que, por ejemplo, el tema de bacheo y de atención a las calles de Puebla, se está estabilizando, se está atendiendo, se está avanzando, y 2026 va a ser un muy buen año en ese tema. Entonces se va a lograr estabilizar la opinión, incluso revertir incluso la opinión en algunos sectores de la sociedad. Yo estoy muy confiado en eso. Y el tema de seguridad también, en la medida que se vaya conteniendo, bueno, los resultados del primer año de la presidenta Sheinbaum, que son formidables, prácticamente se redujo en 20% los homicidios dolosos. O sea, no es cualquier cosa, o sea, es un avance importante. Entonces, si vamos consolidando esta parte, creo que Morena tiene grandes posibilidades de volver a ganar como movimiento. Ahora tenemos que ver también cómo se van moviendo los actores políticos, ¿no? Si el presidente municipal no lo ha dicho públicamente, en algún momento creo que tendrá que tomar una decisión, porque tiene la posibilidad, si así lo decide, de buscar la reelección, ¿no? Ya Morena ya abrió la puerta de que la reelección se aplicará hasta 2030.
lo mismo que en el tema del nepotismo, las reformas constitucionales que hicieron en el tema electoral. Y entonces, si el presidente municipal decide en algún momento hacer pública su decisión o su intención de buscar la reelección o no, digo, creo que ese va a ser en gran medida la manera en la que se van resolviendo las cosas, pero si él decide reelegirse, habrá que ver cómo se da también la conformación del proceso interno. Él logra ser presidente municipal porque aglutina a todos los que en su momento aspiramos en el 2024 a encabezar la candidatura a la alcaldía, hace una labor extraordinaria de diálogo político, de acercamiento, de consenso, y así logra la presidencia municipal, la candidatura y posteriormente la presidencia. Entonces habrá que ver qué decide él. El reto va a ser importante, por supuesto, pero creo que también se combina, Iván, con que a diferencia del 21, el PAN, que digamos es el opositor que todavía sobrevive, porque el PRI es, lo digo con mucho respeto, pues la realidad es una caricatura, ¿no? Ya, bueno, hasta el presidente renunció, ¿no?, para irse a Movimiento Ciudadano. Se llevó 300 militantes. 300 militantes. Lo que pueda significar eso, no sé si realmente sean muchos o pocos votos, no lo sé, pero bueno, lo que se haya llevado. Pero bueno, no es un buen mensaje que tu presidente en funciones, senador de la República, agarre sus cosas y se vaya de un día para otro partido, ¿no? Creo que Movimiento Ciudadano tiene una gran oportunidad de ir aglutinando perfiles de oposición que incluso vayan rompiendo con Morena y que se vayan sumando, pero creo que este movimiento en particular, lejos de sumarle, le va a restar. Y el PAN está perdido en una agenda incomprensible, ¿no? No tiene ni rol de oposición responsable, por decirlo de buena manera, es decir, no tiene un discurso de apoyo, de respaldo a algunas políticas públicas, pero tampoco tiene un discurso opositor, entonces no hay oposición. Yo creo que la gran elección en Morena, o el gran reto de Morena, va a ser librar bien el proceso interno, quien sea nuestro candidato a la presidencia municipal, que logre hacer lo que hizo Pepe Chedraui en el 24, aglutinar, sumar, hacer un gobierno incluyente, porque creo que eso también va a ser importante, y que Morena, te digo, que vaya teniendo resultados en todos los niveles. Dependemos de eso. Tenemos ahora gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal emanado de Morena. Pero que hay otra lectura, porque puede ser que el PRI, el PAN no sea la oposición, y MC, porque pues MC tal vez lance a Néstor, pero la otra posición que puede ser es PT y Verde. Ese también, fíjate, esa es una buena parte de la ecuación. Yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo hasta donde den las fuerzas y digo también los principios y los valores. Creo que Morena no puede poner en riesgo sus principios y valores a cambio de una coalición, pero hasta donde dé, buscar mantener la coalición con nuestros aliados, que han sido muy buenos aliados. A ver, el PT y el Verde suman concretamente en sectores muy específicos. El Verde tiene nichos de electores muy identificados. El PT también ayuda mucho con un sector es el Partido del Trabajo, una clase trabajadora. Entonces los dos aportan electoralmente y discursivamente y en cuanto a percepción. Creo que si no logramos mantener la coalición, se reconfigura, por supuesto, el escenario, porque si PT compite por su lado, el Verde por su lado, nosotros por nuestro lado, es decir, con 3 candidatos en lugar de 1, 3 candidatos emanados de la coalición nacional, más de los candidatos del Movimiento Ciudadano, del PRI, tendrá candidato o candidata, estoy seguro, y del PAN, creo que sí va a ser una elección que se va a atomizar, va a haber muchas alternativas, y creo que ahí es donde se puede cerrar y se puede complicar un poco la ecuación matemática. Pero yo pienso que si logramos mantener la coalición, es decir, Verde y PT vamos juntos, las posibilidades de triunfo de Morena siguen siendo muy altas. Porque además yo creo que a estas alturas, a mí me tocó participar en el primer gobierno de Morena en la capital, y ahora en ese entonces como secretario de administración, ahora como regidor en el segundo gobierno de Morena. Y creo que la buena noticia para Morena en la capital es que el nivel de desgaste que se vivía, si lo ponemos en una línea paralela de comparación, el nivel de desgaste que se vivía en 2019 con el nivel de desgaste que se vive en el 2024, en el ejercicio de gobierno, 2025, en el ejercicio de gobierno, creo que el saldo es positivo para este gobierno. Es decir, tiene el desgaste natural del ejercicio de gobierno. A ver, la gente, desde el minuto 1, yo también siempre lo he dicho, ser presidente municipal de Puebla no es fácil, porque desde el primer minuto la gente exige resultados.
y te dará 15, 20 días de, digamos, de gracia, mientras te vas acomodando, pero a los 20 días el bache, aunque haya sido heredado, ya es tu responsabilidad, la luminaria ya es tu responsabilidad, el robo, casa, habitación ya es tu responsabilidad, y por eso te digo, es muy duro, el ciudadano de Puebla con sus gobiernos es exigente, muy exigente, pero aún así, creo que el desgaste que se vive hoy, también por las circunstancias políticas que son diferentes, ya las habíamos platicado, es menor, y por eso me atrevo a decir que si esta ecuación se cumple, vamos juntos con nuestros aliados, se logra una candidatura sólida, dialogada, consensada, fuerte, como la que se hizo, la que encabezó Pepe Charoy en el 24, creo que tenemos muchas posibilidades de repetir. Que lo personal veo más renuente al PT últimamente con el municipio y el Estado. Lo que pasa es que, mira, te digo, han sido grandes aliados y yo la verdad es que reconozco grandes liderazgos en el PT y en el Verde, por eso soy de los que insisto que hay que cuidar la coalición hasta donde se pueda. Pero ¿qué sucede? El estar alrededor de un astro tan fuerte como es Morena, aunque nosotros no lo veamos así, porque creo que en la coalición hay un trato de iguales, pero es imposible no dejar de verse ellos mismos como partidos satélites de Morena. Y yo creo que también, entre otras cosas, están en su derecho de buscar crecer, consolidarse, tener una presencia como fuerza política en lo individual, medirse en lo individual. Pero bueno, tenemos ya una referencia muy próxima de qué pasa cuando competimos separados, y es Veracruz, ¿no? En Veracruz realmente el avance que tiene, por ejemplo, Movimiento Ciudadano responde a que Morena, PT y Verde, pues hubo espacios donde la pelea fue entre nosotros, ¿no? Nos debilitamos y es donde se mete una cuarta opción. Y creo que ese es el mayor riesgo. Y el segundo es que el gran debate con nuestros aliados va a venir con la reforma electoral, ¿no? Ellos siguen insistiendo, PT y Verde, en el tema del nepotismo, bueno, no insistiendo en que ellos lo promuevan, sino que pues, hay perfiles muy específicos en algunas entidades que quieren competir, pero si se hace vigente el tema antes de que entre en vigor la reforma constitucional, ellos no podrían competir, por ejemplo, los Monreal en Zacatecas, ¿no? O en San Luis Potosí, que la esposa del gobernador quiere competir también. Estarían impedidos por las propias reglas que establece el partido, y por eso creo que se ha puesto un poco en la discusión. Son aliados, pero tenemos senadores del Verde, o un senador en específico del Verde, diputado del Verde, que es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, y son de estas voces que buscan dinamitar la coalición, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, cuidar la coalición, porque sí perdemos, o sea, perdemos los tres, o sea, ni Morena, ni el PT, ni el Verde gana si nos separamos. Y los militantes, en el caso de Morena, se han sentido desvinculados. Hay muchos militantes que ya se han sentido desvinculados del gobierno de la Cuarta Transformación, por lo menos en el ámbito local. Si bien hay actores, como en tu caso, que se han mantenido cercanos a las bases, vemos que vas a todas las juntas auxiliares visitándolas, este grito del 15 de septiembre, no sé de dónde estuviste, pero sí vemos que hay muchos militantes que se sienten alejados de muchos referentes. Hay que hacer un trabajo, es muy cierto lo que dices, no es fácil, no es sencillo. Las autoridades o quienes tenemos una representación debemos hacer un esfuerzo para mantenernos cercanos, pero el partido tiene que hacer también un esfuerzo. Yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad todavía como partido. Ahora que se están haciendo las elecciones seccionales, el reto está siendo, yo escucho con mucha recurrencia que la gente se identifica primero como obradorista, así nos los dicen, o sea, yo soy obradorista, estoy en Morena por López Obrador, y en segundo momento como morenista. Entonces creo que ese es el gran reto, porque Andrés Manuel es una bandera, también es un sol que nos ha dado mucha luz, pero como todos los liderazgos, por más importantes que sean, cumplen sus ciclos. Y yo creo que hay que lograr que el militante que decide seguir participando en Morena se sienta identificado con el partido, pero eso responde a que el partido vaya a la búsqueda de los militantes. Por eso a mí cuando me invitaron a acompañar a las elecciones seccionales, lo hice con mucho gusto, lo estoy haciendo con mucho gusto. Cada 15 días estamos en estos procesos, porque te permite tener justamente el pulso.
y coincido, o sea, sí hay una franja en la cual no hay esta identificación con el partido, con Morena, y ahí es donde tenemos que hacer un gran trabajo, porque, a ver, tampoco es natural que conforme se van ganando espacios de poder, espacios de decisión, se dé esta distancia. Pero no podemos olvidar que Morena nace, se fortalece y tiene hoy su gran potencial justo a partir de lo que hacen sus bases, lo que hace la base del movimiento. No podemos dejarlos sueltos, pero es un tema bien complicado, Iván, porque sí, efectivamente hay mucha gente que no ha entendido el buen trato que merecen nuestros militantes. Y entonces, incluso en la ejecución de algunas acciones, en algunos perfiles específicos, no son empáticos con el militante. Ahí es donde te decía hace un momento, tenemos que fortalecer los valores y principios de Morena. Si un funcionario público de un gobierno emanado de Morena no llega y se pone en el lugar del pueblo, o sea, que lo entiende, que sabe, o una gente que va y se planta en una asamblea, que se forma para tramitar un apoyo social, una beca, es gente que realmente lo necesita. Y eso es lo que nos ha diferenciado con todos los partidos políticos. Pero si empezamos nosotros con estos perfiles que vienen incluso de otros partidos, que se les ha abierto generosamente la puerta, pero llegan a la aplicación de los programas sociales que son extraordinarios, pero hay maltrato que ha ocurrido. Yo he escuchado algunas voces vinieron, pero el representante o fulano, fulana, nos gritó, y hay que entender que Morena siempre lo ha tenido muy claro, y tenemos que hacer el esfuerzo para que nadie se lo olvide, que los ciudadanos pagan nuestro sueldo con todas las contribuciones que hacen. No tenemos nosotros otra cosa más que servirles. Y creo que ese es el tema. Primero, que el partido se fortalezca en su trabajo directo, creando y fortaleciendo esta identidad de partido con Morena, que es lo que se está intentando con los seccionales, y los gobiernos, como bien dices, tenemos que mantenernos en una filosofía de ejercicio muy puntual con los principios y valores, y no empezar a replicar algunas malas prácticas de gobiernos que venían del PRI, del PAN, del PRD, que ahí están. O sea, el resultado de esas conductas pues los llevó al basurero de la historia. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que no ocurra, porque si no, pues el pueblo es también generoso, pero si algo hizo bien Andrés Manuel y ahora la presidenta Sheinbaum, es que dejaron muy claros que todos los programas sociales son derechos constitucionales. Bueno, y en este tema de que la base se siente alejada, hay un tema en particular. Y ese, aparte de a veces que deben entender los administradores públicos que tienen que tratar bien a la población, pero también el tema está en el nepotismo. El nepotismo, ya no solamente en los sectores muy arriba, sino también ya el nepotismo se está acercando, trayendo a gente del PRI y meten a sus hijos ya en el gobierno. Ya ellos ya no se ven abiertamente, sino ahora ya son sus hijos. Ese es lo que te decía. El gran tema es que no podemos perder el sentimiento de inconformidad, ¿no? Y a veces el militante de cualquier partido político se conforma, normaliza estas cosas, ¿no? No podemos como movimiento de regeneración nacional perdernos en la adulación, en la admiración del puesto, del cargo, ¿no? Porque eso hacía el PRI y el PAN. El subsecretario, el secretario, el presidente, ¿no? Y admirar el puesto en lugar de buscar que quien se reconozca sea quien ejerce esa función, ¿no? Porque los puestos son temporales, pero ¿qué legado van a hacer los funcionarios o funcionarias? Y en ese sentido, lo que yo creo, lo que te decía hace un momento, tenemos que ser muy exigentes a que los puestos los ocupen los mejores. Yo no creo que por el simple hecho de tener algún parentesco con alguien, uno no decide. Como nace, por supuesto que te da muchas ventajas tener algún parentesco, ¿no? Pero si el perfil que se propone cumple con estas características, es un buen administrador público, una buena administradora pública, buscan prepararse, capacitarse, estar en constante actualización, son especialistas en el tema que se les encomienda,
yo creo que tienen todas las posibilidades y todo el derecho de poder participar. El problema es cuando estas vinculaciones, estas ventajas que te da ser familiar o amigo cercano de alguien, ayudan a suplir esas ausencias. Yo soy muy crítico en el sentido de que, por supuesto, que hay que dar la oportunidad a todas, a todos, hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, a todos, siempre y cuando tengan esta capacidad técnica y política de ejercer un cargo. A mí me incomoda mucho cuando escucho, lo hemos visto, para no personalizar, pero hemos dicho muchos casos de fulano es secretario de finanzas y no tiene título, ¿no? O es subsecretario de desarrollo rural, me quedó a la mitad de la carrera. El hecho de que alguien termine una licenciatura, yo siempre he dicho, marca cuando menos los elementos básicos de la disciplina, ¿no? Alguien que se comprometió, terminó sus materias, se tituló, cuando menos muestra la disciplina para concluir un proyecto personal, ¿no? De formación profesional. Si alguien que no ha sido capaz de concluir un proceso básico, de mental, de disciplina, de constancia, porque hay quien puede estudiar y solo estudiar, hay quien trabaja y estudia, igual termina la licenciatura a base de esfuerzo, es el primer parámetro que tenemos. O sea, yo coincido que la licenciatura no te da más ni menos capacidad. Hay quien puede tener 3, 4 maestrías, doctorados y a lo mejor no sabe nada, también sucede, ¿no? No es el parámetro de la capacidad, pero sí cuando menos de los requisitos básicos que debemos pedirle a alguien, como alguien que se compromete con su formación personal, porque alguien que se compromete consigo mismo puede comprometerse en el cargo. Entonces, cuando estas cercanías, como tú dices, estos causales de nepotismo, se utilizan para suplir esas habilidades que no se cuentan, las que no se cuentan, es ahí donde creo que tenemos que ser muy duros y muy rigurosos, por mejor que nos pueda caer una persona, no debemos dejarnos deslumbrar por el puesto, porque entonces como ya llegó a ser secretario de tecnologías y no tiene licenciatura, pero es el secretario y entonces todo el mundo se le forma y todo el mundo son las viejas prácticas, así actuaba el viejo PRI, el viejo PAN, ¿no? El señor presidente, ¿no? Y se acostumbraban, y que ahora son las que usted diga, señor presidente, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que Morena ha combatido desde sus orígenes. El poder que no se pone al servicio de la gente es un poder inútil. Y cuando se malutiliza el poder para beneficiarse del poder, y hay una frase que circula mucho en redes sociales, no he encontrado quién es el autor, algunos ponen anónimo, pero es parte de la sabiduría popular. El primer acto de corrupción que comete un funcionario público, Iván, es aceptar un cargo para el cual no está calificado. Y creo que ese es el problema, perfectamente vinculado con lo que comentas. Si yo nada más por ser sobrino de alguien me ofrecen un cargo que no tengo la menor idea de qué trata, pero lo acepto, ahí estamos cometiendo, como servidores públicos, el primer acto de corrupción. Aceptar un cargo para el cual no estamos calificados, porque vamos a cobrar un sueldo que ni siquiera vamos a poder devengar de manera correcta, porque no estamos en la posibilidad de ejercer bien el cargo, de entregar resultados, de darle acciones a la ciudadanía. Entonces ese es el problema. Te digo, yo no me aparto de que si los perfiles son extraordinariamente buenos, que hay muchos casos que aunque tengan, digo, todos tenemos papá, tenemos mamá, ¿no? Algunos tuvieron la fortuna de tener en su familia ser muchos políticos, y yo creo que es válido, pero como el caso, hay por ahí un diputado, un senador, un gobernador, ¿no? Y yo creo que el que le gira mucho la piedra es el diputado. Los otros son los hermanos del diputado, aunque uno sea gobernador, otro sea senador. Ahí es donde sí tenemos que poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, no es lo mismo. Es gobernador, es senador, es diputado, porque es el hermano de, o porque realmente se ganan los espacios. Y creo que ese es el gran reto, y no conformarnos, Ian, porque ese es el tema. Nos quedamos callados, te digo, porque nos hemos mal hecho, mal acostumbrado, y estamos mal normalizando el que, bueno, pues ya tiene el puesto, pues a ver si me escurre una gotita, ¿no? Si me toca un huesito, como decían los viejos priistas, y entonces me formo.
y ya no me interesa si es su encargo tiene estas características, ¿no? Pues nada más con la finalidad de que a ver si me toca algo, yo le entro y me formo y ¿qué horas son? Las que usted diga, señor subsecretario, las que usted diga, señor secretario. Eso no puede suceder, porque si no, vamos a empezar a replicar los viejos vicios y eso nos va a costar mucho en el mediano y el largo plazo. Bueno, Leo, pues muchas gracias por No, habernos acompañado. muchas gracias, Iván, y te agradezco mucho el espacio y mucho éxito a esta nueva etapa del Centro Político. Gracias. Gracias.